Carlos Ceballos, ministro de Salud. Muy buenos días, ministro. Bienvenido a nuestro programa. Buenos días, muchas gracias. Ministro, quisiera empezar haciendo un análisis general de cómo está la situación en este momento de COVID-19 y luego pasamos al tema que en este momento centra la atención de todo el país, que son los lamentables, nefastos, totalmente inadmisibles casos de corrupción en distintos hospitales del país, tanto del Ministerio de Salud como del IES. Empecemos entonces por el análisis general de la situación. ¿Cómo nos ve en este momento? ¿Cómo está la curva de la enfermedad? Bueno, Daniel, gracias de nuevo. Creo que usted ya dio algunos de los datos que son los que corresponden al reporte del día de ayer, 4 de mayo. Y yo creo que la situación general del país es bastante estable. Tenemos todos los recursos desde el punto de vista de personal, desde el punto de vista de infraestructura, de insumos, etcétera. La situación de Guayaquil es bastante buena. Hemos llegado a que los fallecimientos sean iguales a los que ocurrieron en Guayaquil en el mes de febrero, lo cual es una muy buena noticia. Usamos algunos otros indicadores, como por ejemplo las llamadas del 171, admisiones a emergencias. El número de altas hospitalarias va en aumento y yo digo que en general eso está caminando de una manera bastante estable en todo lo que es Guayas, El Oro y particularmente Guayaquil. En Pichincha y Manabí, en la curva epidemiológica, lo que normalmente ocurre en una infección, va subiendo. Sin embargo, estamos obviamente 8 o 9 veces menos de lo que sucedió en Guayaquil en términos de número de casos, en términos de fallecimientos. Estamos seguros que el número de camas disponibles es el adecuado, el número de unidades de cuidados intensivos es el adecuado. Mantenemos una coordinación con todos los hospitales. Y hemos iniciado también, como usted sabe, hemos iniciado en Manabí las pruebas a nivel epidemiológico. Eso es algo que se concluyó ya en Babahoyo, concluimos en Quito y concluimos también en Guayaquil, así que Manabí es el próximo reto. En este sentido, entonces, ¿cómo, si usted nos puede hacer, digamos, ser un poco más gráfico? Digamos, en Guayaquil está bajando la curva, en Pichincha está subiendo. A nivel país, ¿cómo estamos? ¿Qué tan cerca estamos de controlar esta epidemia? Bueno, yo creo que la epidemia con el brote inicial de Guayaquil está controlada. Lo que sucedió en Guayaquil es muy difícil, muy poco probable que vuelva a suceder en cualquiera de las provincias del país, cualquiera de las ciudades del país. Como le digo, la curva está en Pichincha, está estable. Sin embargo, también estamos muy atentos a si es que hay nuevos casos, si es que hay más llamadas del 171, si hay que nuevos casos de emergencia, etcétera. Esos son los indicadores que nosotros estamos en este momento utilizando para saber que la curva está bajo control. Esa es una mejor definición. Las curvas a nivel de Guayaquil, a nivel de Quito y a nivel de todo el país está bajo control. Estamos preparados para nuevos brotes pequeñitos, porque si es que se amplía o se levantan las medidas de aislamiento, eso va a suceder. Cuéntenos un poquito más, ¿cómo que eso va a suceder? ¿Qué es lo que vamos a ver principalmente en las ciudades más complicadas, que en este momento son Quito y Guayaquil? Claro, como digo, Guayaquil la curva está pasando. Es posible que en cualquier pandemia, en cualquier epidemia, hay mayor número de contagios una vez que uno levanta las medidas de aislamiento. Eso es obvio, es de esperarse. Y van a haber nuevos brotes, eso nunca lo hemos ocultado, eso lo vamos a enfrentar. Estos brotes, sin embargo, son manejables con la infraestructura sanitaria que tenemos. Es decir, con talento humano, con el número de camas, número de cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a controlar y está en esta situación, en los brotes que van a venirse, porque obviamente la gente va a estar más expuesta si se levantan las medidas, van a estar bajo nuestro control. ¿Usted estaría de acuerdo entonces con las medidas que se han tomado aquí en Quito, en donde hay un semáforo rojo solicitado o mejor dicho, analizado por el alcalde de Quito, que pide que haya aislamiento tal y como venimos estando hasta el 31 de mayo? Toda vez que se ha visto que en la ciudad de Quito tenemos ahora el problema que se vivía antes en la ciudad de Guayaquil, y es que la gente sale a la calle por sus necesidades, por desconocimiento, por inconsciencia, por distintas razones. Más bien es diferente mi perspectiva. Mi perspectiva es muy clara. Nosotros les vamos a proveer a cada uno de los alcaldes, y obviamente el doctor Yunda es una prioridad en este momento, toda la información necesaria para que él
en conjunto con la comunidad, conjuntamente con nosotros, tome la mejor decisión. Pero hay diferencias notables con Guayaquil. En Guayaquil nosotros no tuvimos la oportunidad de activar todo el sistema de atención primaria de salud, el médico del barrio, aquel que está en el subcentro de salud pequeño, en el centro de salud más chiquitico del barrio. Eso lo tenemos y estamos preparados para tenerlo en Quito. Eso no pudimos hacerlo en Guayaquil. Entonces, sí hay situaciones diferentes. Más bien, yo creo que se deben abrir las medidas, y se deben abrir las medidas de manera responsable, cauta, con responsabilidad, pero se tienen que comenzar a abrir las medidas. Y yo le hago la pregunta al público en general, le hago la pregunta a usted, ¿qué es preferible? ¿Un desorden completo como lo que está sucediendo? Ayer en varios sitios de Quito, por ejemplo, era una ciudad normal, era como en enero o febrero. ¿Es eso preferible o es preferible hacerlo de manera estructurada, ordenada, de manera controlada? Esa es la gran pregunta que nosotros tenemos que hacer. Totalmente, es de manera estructurada y ordenada como lo debemos hacer. La ciudadanía tiene la obligación de estar informada. Y yo quisiera hacer aquí un pequeño comentario, ministro. Realmente lamento que haya muchas personas en otras partes del país que de alguna manera como que medio se alegran que acá ya la gente esté saliendo a la calle y que esté expuesta a que haya más muertes. Creo que debemos trabajar unidos como país y entre todos ayudar a resolver los problemas de la gente que tiene que salir a la calle o ayudar también a informar correctamente a las personas para que conozcan los peligros a los que se exponen. Quisiera hablar de algo polémico, ministro, y que es importante, siento que todavía no se aclara con la, con la extensión que se necesita, y es sobre el número de muertos que en este momento existen reportados por el registro civil y el número de muertos que está registrado oficialmente como comprobados con COVID. ¿Puede marcarnos esa diferencia, por favor, y explicarnos? Porque en este momento, a la fecha, el registro civil reporta que hay 9.055 muertos en total, es decir, no los diferencia entre COVID y otras causas. Claro, es relativamente simple esto si se toman en cuenta dos argumentos. El uno es una tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad es el número de difuntos que ocurren en un periodo de tiempo y que se lo calcula por 100.000 habitantes. Casi siempre eso es lo clásico. Eso es lo que el registro civil, el INEC, reporta. Eso es lo que nosotros reportamos a nivel de país o a nivel de ciudad. Esa tasa, obviamente el número de fallecidos de ahí es bien alto y son más de lo que usted dice, inclusive un poquito más. Y que es el exceso, los muertos que han ocurrido, el número de muertos que están registrados en el registro civil. Eso es lo que hay y eso no se puede ocultar. Pero hay otra tasa que es la tasa de letalidad. Esta tasa de letalidad es lo que es de acuerdo al número de personas que fallecen y que tienen un diagnóstico positivo de COVID. Si usted hace las cuentas en lo que tenemos del día de hoy, tenemos 34.279. De ese grupo que se hizo un examen y que salió positivo, 1.569 han fallecido. Entonces eso le da alrededor de un 3 o un 4%. ¿Por qué mantenemos las dos tasas? Primero porque la tasa, la última que acabo yo de decir, la tasa de letalidad, nos sirve para compararnos con los otros países y que son exclusivamente para COVID. Es para la enfermedad. ¿Cuántos fallecen de aquellos que tienen un diagnóstico positivo, que se han hecho la prueba y que salieron positivo y fallecen? Eso es completamente distinto de los 8 o 9 mil que reporta el registro civil, que son aquellos que fallecieron y que se registraron en esta entidad y que van a ser reportados al INEC, etcétera. Entonces, son dos cosas diferentes, son dos problemas diferentes. Claro, pero... No todos los que fallecieron en Guayaquil tienen el COVID, ¿no? Pero sí, nuestra responsabilidad es decir, en Guayaquil, por ejemplo, se calcula que en los años 2018 y 2019, en la misma época, aproximadamente hubo 1.800, aproximadamente 2.000 muertes por mes. Ahora tenemos 10.000. Eso quiere decir que el exceso, o esos 8.000, probablemente se deban a COVID. En este caso, en Guayaquil y en la costa en general, habrá un gran número de fallecimientos que no fueron COVID. Sí, porque por dengue sobre todo. Entonces, sí. Pero de todas formas, la tasa es muchísimo, o sea, el número de muertos es muchísimo más alto y usted acaba de decirlo. Se sospecha que son de COVID. ¿Cuánto nos va a tomar o qué hace falta para que podamos comprobar y no tengamos esta cifra como envolando ahí, como generando tantas dudas, tantos comentarios, tantas opiniones? Es decir, ¿cuándo podríamos
tener un resultado. De esos, en el caso, de acuerdo a las cifras que yo tengo aquí, 6.703 fallecidos en Guayaquil versus los 1.943 que había en enero. Esa diferencia, ¿cuándo vamos a saber quiénes murieron por COVID y quiénes murieron por otras enfermedades o fueron inscritos tardíamente tal vez en el registro civil como fallecidos? Claro, Daniel, hay dos maneras de hacer esto. Una es el criterio médico que se pone en el certificado de defunción. Usted tiene primera causa, causa principal de muerte, causa secundaria, y puede ir hasta 4 o 5 causas de muerte que contribuyeron a la causa principal. Esa es una manera. Entonces, un análisis de la causa principal y las causas secundarias es una manera. La otra, que yo he estado particularmente muy interesado en hacerlo, y que quiero hacer y que hemos comenzado desde la semana pasada, son las autopsias verbales. Esas son autopsias, son encuestas, entrevistas que se tienen con los deudos del paciente fallecido. Y se le pregunta algunas cosas muy importantes respecto a la sintomatología, a cómo estaba el señor o la señora que falleció, en términos tuvo fiebre, tuvo tos seca, perdió el olfato, todas aquellas que están relacionadas con el COVID, de manera de poder potencialmente saber si es que hubo o no hubo una relación entre la enfermedad y el fallecimiento. Entonces se le clasifica adecuadamente. Pero pues usted comprenderá, con tantos fallecidos, pues, muchísimos no tuvieron la oportunidad de hacerse el examen, va a ser difícil, va a haber un subregistro, eso también es notorio. Sin embargo, lo que no se puede ocultar y lo que no se va a ocultar jamás es el número total de fallecidos. El número total de fallecidos, la causa de fallecimiento tiene necesariamente que ser atribuida a COVID hasta cuando no se confirme lo contrario. De nuevo, a través del registro civil, del certificado de defunción o la autopsia verbal que ya hemos iniciado a hacer. Ahora, el problema que tenemos es que no se ha escuchado en ningún otro país que suceda esto, o qué nos puede comentar usted. Es decir, en otros países también se lleva una cifra de letalidad, es decir, la confirmada de casos de COVID, y hay aparte otra cifra de mortalidad, o tienen una sola. No, siempre tienen que haber las dos. Todos los países del mundo tienen las dos cifras. Lo que se presenta en algunas webs o internet, etcétera, particularmente de lo que tiene que ver con COVID, se presentan las de letalidad, es decir, aquellos con confirmación de COVID que fallecieron. Sin embargo, en la OPS, que es nuestra organización internacional que regula todo lo que es mortalidad, casos, etcétera, se reporta la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes, que son del número grande de muertes por 100.000 habitantes. Vamos al otro tema, señor ministro, y es pues la cantidad de casos que están brincando relacionados con corrupción, por compras que en este momento se están haciendo de emergencia, por la emergencia que se produjo, por las falencias que había en los distintos hospitales, por la falta de insumos que había en distintos hospitales. Se necesitaba comprar rápido las cosas que los médicos necesitan para atender a los pacientes. Pero lamentablemente ha habido quienes han aprovechado de esta emergencia para robar. Lo digo directamente, y cito las palabras de la Fiscal General del Estado, que dijo que quien roba en medio de una pandemia o en medio de una emergencia de salud es un miserable, y yo recojo esas palabras. ¿Qué nos puede decir usted? Absolutamente, estoy de acuerdo tanto con usted como con la fiscal. Es gente miserable, es gente que se aprovecha del dolor humano en unas circunstancias tan especiales, en un país en el que está quebrado por todo el asunto del petróleo, por el asunto de la activación que nos sucede desde el punto de vista económico. En todas esas circunstancias y con el dolor humano que causa este aislamiento social y toda la cuestión, cuando en un hospital se hacen compras que son ilícitas, que son ilegales, que no se hace lo que es correcto, es un signo miserable que me espeluzna y del cual he enfrentado desde el primer día. Esa es la razón por la cual yo he pedido a Contraloría y a Fiscalía que intervengan. Desde hace algún tiempo hemos recogido alguna información y hemos sido súper sensibles a la información que nos llega por parte de la comunidad misma, de colegas médicos que nos dicen, mira, evalúa esto, hay necesidad de investigar esta situación. Y así lo hemos hecho, y por eso es que sí hemos sido los primeros para que las auditorías
y todo lo que nosotros tenemos que hacer en términos de encontrar los culpables, si es que los hay, y que vayan presos, lo hemos hecho inmediatamente, sin que nos tiemble la mano. Eso sí quiero ser súper frontal, Danet. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de descubrir quiénes son estas personas miserables, y recojo este apelativo para decir que nosotros no vamos a quedarnos, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias de saber quién lo hizo y por qué lo hicieron. Analicemos, digamos, algunos de los casos que se han visibilizado. El caso en este momento del Hospital del Guasmo Sur, en donde se compran bolsas para cadáveres en $148 cuando el precio creo que no supera los $12 o $15, el precio normal. ¿Qué es lo que ha pasado allí y quiénes son los responsables, que en este momento entiendo están denunciados en la Fiscalía, pero administrativamente qué va a suceder con ellos o qué ha sucedido con ellos? Bueno, nosotros recogemos la información, verificamos y pasamos de esto a Fiscalía o a Contraloría, que en realidad son los entes que tienen la capacidad de realizar auditorías. De nuestra parte, obviamente, nosotros vamos a hacer lo que ellos nos digan en términos de desvincular a los empleados que han incurrido en este error. Igualito que hicimos nosotros con ese empleado o ese par de empleados del Ministerio de Salud que comercializaban con el asunto de la entrega de los cadáveres. Una cosa espeluznante, una cosa escalofriante, y sin embargo lo hicieron. Esos fueron desvinculados de manera inmediata. Entonces esperemos, en términos del Guasmo Sur, qué es lo que ellos encuentran, si se verifica o no la información, y de verificarse nosotros actuaremos inmediatamente. Mismos abusos se han producido, por ejemplo, en el Hospital Enrique Garcés. Allí tenemos denuncias también de corrupción por compras de mascarillas. Exactamente, Enrique Garcés es el otro hospital. En realidad todos los hospitales de Quito están en este momento siendo investigados. Todos los hospitales se les va a llegar una auditoría. Así es como se tiene que actuar. Enfrentar el problema de manera clara, de manera concisa y de manera real, de acuerdo a la ley. Habrán casos en que se compruebe que es un error y pues ellos quedarán libres, pero de otra manera no. Nosotros vamos a actuar muy de mano con Fiscalía y Contraloría para que todo esto sea claro. Y el Enrique Garcés es uno de esos que está siendo investigado en este momento. Otro hospital que ha develado casos de corrupción es el Eugenio Espejo. Allí hay un director que afirma haber sido retirado de la dirección del hospital una vez denunció los casos de corrupción. ¿Es así? No, eso no es correcto. El doctor Izquierdo es el gerente del Hospital Eugenio Espejo, no es el director, es el gerente del hospital, era el gerente, y es de libre remoción. Es decir, yo como ministro de Salud tengo la capacidad, tengo la autoridad como para remover a personas que tienen una función de libre remoción, como era él. Yo no he recibido, ni nadie ha recibido ningún tipo de denuncia mientras él estaba en funciones. Y cuando él sale de las funciones, cuando se le retira, es que se hace toda la denuncia, yo la hace el Ministerio de Salud, tanto a Fiscalía como a Contraloría. Es decir, el señor Izquierdo sale a denunciar las irregularidades que él mismo veía dentro del Hospital Eugenio Espejo, pero una vez usted solicita su retiro. Exactamente, esa es la temporalidad, así sucedieron las cosas. Él denuncia luego de haber sido removido del caso, pero yo no tengo evidencia, y eso más bien que lo diga Fiscalía y Contraloría cuando la auditoría que está yendo en curso lo aclare. Pero él no hace ninguna denuncia mientras estaba en su cuarto, lo hace después de que él es removido, porque tengo la potestad, la autoridad de hacerlo. ¿Pero hay alguna causa por la que usted lo haya removido? No sé si relacionado con temas de corrupción o negligencia, ineficiencia, no sé. Es poco tiempo en lo que estuvo el doctor Izquierdo, y yo me voy a abstener de hacer cualquier comentario a este punto respecto a él. He dicho lo que he tenido que decir, pero me parece mucho más prudente esperar un informe de una auditoría por parte de Contraloría o de Fiscalía en este caso para darle el informe completo, ¿no? En este caso, frente a todo lo que está sucediendo en este momento, se replica también en los hospitales del IES, que no están, digamos, bajo su directo control, pero vemos que sucede más o menos lo mismo. Hay la denuncia de que obviamente no solamente hay corrupción por parte de los funcionarios públicos que están en esos hospitales, sino también por parte de un privado que les provee de estos y otros equipos, incluso equipos laparoscópicos, se dice por ahí, y que es una empresa de publicidad, según entiendo. Es decir,
También hay que ver ahí cómo está el proceso, ¿no?, de selección de los proveedores y de las compras públicas, en donde más de una institución tiene que ver. Usted tiene razón, el IES no está bajo mi directa administración, pero estoy muy sensible a todas estas denuncias. Aquí hay varios procesos o pasos que se deben hacer. Primero, yo invito a la comunidad, no solamente a la comunidad médica, no solamente a los empleados, sino a la comunidad en general, a que denuncien. Hay una línea de denuncias en el Ministerio de Salud. Segundo, lo que procede es investigar eso, porque no siempre uno puede asumir que toda la gente es culpable. Y después, con mano dura, con las evidencias en mano, obviamente irán presos o serán destituidos, según sea el caso. Esos son los tres pasos que yo diría. Pero ahora, ¿cómo frenar esto? Porque es increíble que se cometan estos abusos. ¿Qué puede hacer usted? Dada la situación de que no se les puede poner un policía a cada uno de los directores de los hospitales o los gerentes de los hospitales, perdón, que son los que están a cargo de la parte administrativa, ¿cómo se puede hacer para controlar todos estos horrores que están sucediendo, que indigna realmente? Si bien es frustrante, yo escucho en su voz la frustración, el coraje, que es exactamente lo mismo que me pasa a mí. Yo creo que, de nuevo, la importancia es denunciarlo, nunca quedarse callado. Así se equivoca, uno tiene que denunciar esto. Y esa denuncia tiene que ser auditada por las gentes que son competentes. Los hospitales tienen la potestad, la autonomía de comprar ciertos medicamentos, ciertos insumos, porque si no sería imposible que ellos funcionen. Sin embargo, nosotros llevamos un control muy específico, muy rígido de cómo se han hecho las compras, si es que los ofertantes calificaron como una empresa que estaba destinada para ese sentido, que tenía la capacidad de compras, de venta, etcétera. Si es que hubo varios ofertantes o no, es que se hizo un anuncio público de compras, etcétera. Entonces, eso sí nosotros lo podemos ver y creo que es la mejor manera de hacer el control. Eso y las denuncias. Ahora, también tenemos que partir por el hecho de que no todas las denuncias son ciertas y van a terminar siendo verdaderas, pero nosotros tenemos la función, y en eso estoy extremadamente abierto a recibir todas las denuncias, a estudiarlas, a investigarlas y tomar las acciones que sean necesarias. Perfecto, ministro. Le agradezco muchísimo por estar esta mañana con nosotros. Se me quedan algunos temas por fuera.